La doctrina de las tribus perdidas de Israel es un concepto ampliamente discutido tanto en textos religiosos como en estudios históricos y antropológicos. Se refiere a las 10 tribus de Israel que, según la Torá, la ley hebrea, fueron parte de los descendientes de Jacob, ni Israel, y se exiliaron del reino de Israel tras su conquista por el imperio asirio en el siglo VIII a.C. de Yahshua. Estas tribus desaparecieron del registro histórico tras el exilio, lo que alimentó una serie de teorías y especulaciones sobre su destino, identidad y ubicación a lo largo de la historia, especialmente en el contexto religioso, cultural y arqueológico. Las tribus de Israel según la Torá. En la Torá, que es el texto central del judaísmo, se mencionan las 12 tribus de Israel, que son descendientes de los 12 hijos de Jacob, también conocido como Israel. Estas tribus se establecieron en la tierra de Canaán después del éxodo de Egipto y la posterior conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Las tribus se distribuyeron por la región en lo que más tarde se conocería como el Reino de Israel. Las tribus de Israel se dividen de la siguiente manera: Rubén, Simeón, Leví. Los levitas no recibieron una parte territorial, ya que fueron los encargados del sacerdocio y el culto religioso. Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín. Manasés, la tribu de Manasés, aunque originalmente la descendencia era de José, se dividió en 2 mitades, una de las cuales se unió a la tribu de Efraín. El exilio asirio y las tribus perdidas. El concepto de las tribus perdidas de Israel tiene su origen en los eventos históricos descritos en los libros de Reyes del Antiguo Testamento, que narran la caída del reino del norte de Israel en el año 722 a.C. de Yahshua. Tras la invasión de los asirios. El reino de Israel, originalmente, las tribus de Israel estaban unidas bajo el liderazgo de Saúl, luego bajo David y su hijo Salomón. Sin embargo, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2, el reino de Judá, al sur, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín. El reino de Israel, al norte, compuesto por las otras 10 tribus, incluyendo Efraín, Manasés, Dan, Neftalí, Simeón, Zabulón, etc. La invasión asiria, en el 722 a.C. de Yahshua. El reino de Israel fue conquistado por el imperio asirio bajo el rey Tiglat-Pileser III y su sucesor Salmaneser V. Después de la caída de Samaria, la capital del reino de Israel, los asirios exiliaron a la mayoría de las 10 tribus del norte, dispersándolas por varias regiones del imperio. Estos exiliados nunca regresaron a su tierra, y las tribus de Israel se perdieron para la historia, lo que les dio el título de tribus perdidas. Los sobrevivientes del reino de Israel, en su mayoría, se mezclaron con otras naciones y pueblos que vivían bajo el dominio asirio, lo que dificultó su identificación y preservación como un grupo étnico y cultural distinto. A partir de ahí, comenzó el misterio y la especulación sobre su destino, ya que no hay registros históricos que indiquen un regreso formal a la tierra de Israel. Las tribus de Israel perdidas empezaron a ser un tema importante en la religión y en las tradiciones de distintas culturas a lo largo de los siglos. Muchas teorías combinando relatos bíblicos y tradiciones orales sugieren que estas tribus no desaparecieron, sino que fueron dispersadas por diversas regiones del mundo. Algunas teorías se centran en un eventual regreso a la tierra prometida. Por ejemplo, los samaritanos afirman descender de estas tribus perdidas. Otros grupos cristianos y judíos creen que las tribus podrían regresar, basándose en profecías del Antiguo Testamento como las de Ezequiel. Existen especulaciones sobre su ubicación en Asia. Desde la Edad Media, estas teorías se han entrelazado con leyendas sobre su paradero en Afganistán, India, Tíbet y Birmania. Durante los siglos XIX y XX, judíos y misioneros europeos identificaron pueblos en estas regiones como posibles descendientes de las tribus perdidas, como los Bienia y Menasé en el noreste de India, los pastunes en Afganistán y los Yaíns en el Tíbet. En el siglo XX se descubrió que los judíos en Etiopía practicaban un judaísmo no relacionado con el rabinismo tradicional.
Esto llevó a algunos estudiosos a sugerir que los falasas, o Beta Israel, podrían ser descendientes de la tribu de Dan. En el presente, existen esfuerzos para localizar a los descendientes de las tribus mediante estudios genéticos y arqueológicos, pero sin resultados concluyentes. Algunos grupos en Asia y África persisten como reivindicados descendientes de estas tribus perdidas. La tribu de Dan es de las más mencionadas. Algunos sugieren que emigraron a lugares distantes estableciéndose en África, o incluso en Europa. Otros especulan que emigraron a Etiopía, India o el Reino Unido, con grupos en estos lugares reclamando una herencia ancestral vinculada a ellos. En 2024, las tribus perdidas siguen generando interés tanto en el ámbito académico como religioso. Al nivel religioso, se cree que el retorno de estas tribus está ligado al regreso del Mesías y el cumplimiento de las profecías. Movimientos en el judaísmo y cristianismo evangélico han puesto atención a ciertos grupos en África y Asia que afirman esta descendencia. Por ejemplo, los Bienia y Menasé han sido reconocidos por Israel y algunos miembros han emigrado allí. Los pastunes, a lo largo de los años, mantienen tradiciones que consideran reminiscentes de las prácticas judías antiguas. En Etiopía, los Beta Israel han sido reconocidos como descendientes de las tribus perdidas y han sido repatriados a Israel. Aunque el misterio de las tribus perdidas continúa siendo especulativo, sigue siendo un tema fascinante para estudiosos de la historia antigua y teólogos que buscan entender su conexión con la antigua Israel y el futuro de las profecías bíblicas. Así, la historia de las tribus perdidas mantiene vivo el interés y la curiosidad alrededor de su destino a través del tiempo.